Hola amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer sobre el espía más famoso del mundo probablemente, pero con una versión oriental, una versión japonesa, de leer literatura peruana. Enrique Planas es el autor de Chicas Bond, lo está presentando y voy a tener el privilegio de conversar con él en el Hay Festival, el Hey Festival, que empieza el próximo jueves, no lo olviden, en Arequipa, del 3 al 6 de noviembre. Hay una oferta enorme y una de esas es una conversación con Enrique, con la que quiero adelantar un poquito aquí en Hora de Leer. Hola Enrique, gracias por estar aquí. Hola, Claudia Elvira, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo. Bueno, estas chicas Bond es una historia extraña. Yo evidentemente no tenía idea de que hubo versión japonesa de James Bond. No, digamos, eh, versión japonesa al manga de una Ajá. película de James Bond, ¿no? Porque la película de James Bond de la que habla la serie es Solo se vive dos veces, que se Sí. estrenó en el año 67 y que es la única película de James Bond filmada en un solo país extranjero, que es Japón, ¿no? Ujú. Hay la primera, la entradita, esa cola de aventura previa en toda película de James Bond es filmada en Hong Kong, pero toda la película que continúa es Japón. Ujú. Pero hay otra historia de James Bond que es la del mangaka Takao Saito, que adapta las historias originales de James Bond al manga. Ajá, bueno, entonces empecemos por el principio. Esta es una historia sobre este mangaka y un mangaka es, yo ya lo había leído en la anterior novela de Enrique, que es, siempre se me olvida el nombre, Kimo Kawai, y entonces el mangaka es el que hace los dibujos manga, ¿no? Así es el historietista. Ya, entonces el que hace el protagonista de Chicas Bond es un mangaka que se llama Takao Saito. Y este hombre tiene unas historias todas muy enredadas, historias amorosas enredadas, un matrimonio fracasado, es vendedor, anda con sus productos en el auto, tiene un accidente, termina acudiendo a su verdadera vocación, que es ser mangaka, y tiene un hijo, que es realmente el protagonista de la historia, porque trata de reconstruir la vida de su padre, de buscar los originales de la adaptación de Bond y además de, en el camino, reconstruir la vida amorosa de su padre, ¿no? Las aventuras de su padre. He hecho más o menos un resumen sin hacer spoiler, ¿no? No, perfecto, perfecto, Clara Rivera. Además, mientras te escuchaba, iba pensando cómo tú te has apropiado de la historia, porque cada lector se narra a sí mismo su propio argumento. Pero sí, perfecto. Yo también estoy de acuerdo en que el protagonista de la historia es este joven Saito, que es el hijo del dibujante, que por una situación complicada, tiene que buscar un original, un dibujo de su padre que todo el mundo da por perdido, pero que hay pistas muy sutiles que apuntan a que puede encontrarlo como si fuera un tesoro, ¿no? Ajá. Entonces, esto es claramente una novela de ficción, pero yo veo aquí una dedicatoria que dice a papá, que siempre prefirió a Sean, y me imagino es a Sean Connery. Sí, Entonces, esto tiene claramente un lazo con la historia personal. mira, Clarivira, yo creo que las historias que nos gustan son las que son como cebollas, ¿no? Entonces vamos sacándole capas y capas y Uh vamos -huh. viendo cómo unas con otras tienen conexiones. Y sí, digamos, si buscamos el ADN de esa novela, si quieres que revele el disparo de esa novela, tiene que ver con algo que creo que todos los escritores queremos hacer, escritores y escritoras, que es novelar sobre tu padre, ¿no? Sobre tu propio padre. Pero en mi caso yo me di cuenta de que como todos mis buenos amigos ya habían hecho una novela sobre sus padres, yo Uh dije, -huh. para, ya, ¿qué voy a aportar yo? Además, yo lo quiero mucho a mi padre, pero el mío tan literario y tan
interesante no era. Lo era para mí, por supuesto, pero no para un lector que no lo conociera. Ajá. Entonces, un poco frustrado porque no pude escribir esa novela que hubiera querido, eh, me di cuenta después de que puedes, como si fueran a manera de espejos, puedes reflejarte a ti y esos recuerdos de familia que tienes, pero proyectados en algo tan simbólico como puede ser James Bond. James Bond se convirtió casi en un espacio para reflejarme junto con mi padre en esos momentos de coincidencia pocos que teníamos, que era ir a ver sus películas, ¿no? Ajá. Entonces, ir a ver en cada estreno una película de James Bond, y te hablo de las películas de Roger Moore cuando yo tenía 10, 12, 14 años, era para mí una forma de articular un poquito los recuerdos que tengo con mi padre, recuerdos agridulces y que muy disfrazados y que muy destilados casi, eh, eh, tienen que estar en la novela, ¿no? Porque al final uno siempre está escribiendo sobre sí mismo. Claro, muy tan destilados que están en otro continente, al otro lado del mundo. Y entonces ahí tengo que decir que estuve en una conversación contigo en otro escenario, en otra reunión, y dijiste una cosa que quiero que nos cuentes acá, que es como, eh, es ir a tu propio Japón, ¿no? ¿Qué Ujú. significa para ti ir a tu propio Japón? Sí, es que es una pregunta que los amigos hacen, ¿no? ¿Qué hago escribiendo de Japón si no conozco Japón? Claro. Pero realmente, yo creo que todos tenemos una idea de Japón, todos hemos vivido o hemos estado instalados en un territorio ficticio de Japón. Todos hemos cohabitado en un Japón que tiene que ver con la televisión de nuestra infancia. Yo creo que le debe mucho Chicas Bond a Kimokawaii cuando hablaba de Ultra 7. En este caso no hay Ultra 7, pero tenemos a James Bond. Eh, Recuerdo mucho, cuando yo era chico y veía Ultra 7, yo pensaba que Japón era como una ciudad casi muy parecida a la residencia de San Felipe, porque eh, así eran los edificios ultramodernos del Japón de esta serie filmada a mediados de los 60. Ajá. Y por ahí pasaba el monstruo y ese tipo de edificios eran los que destruía. Entonces, ese Japón o el Japón del anime o el Japón de la literatura, ¿no? O el Japón de solo se vive dos veces en la película de Bond. Entonces, todos hemos estado de alguna forma en Japón. Claro, en esta novela me exigió recrear un poquito ese Japón para construirlo a manera de, 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 de escenario, pero además también, además de ser un escenario, es un terreno de lo simbólico, ¿no? Del Ujú. extrañamiento, de la oportunidad para hablar también de lo que significa vivir solo en una ciudad que no entiendes, ¿no? La condición del migrante, la condición del extranjero. Y siento que hablar de Tokio, hablar de Japón, me ayudaba muchísimo para eh, hablar de un territorio común, ¿no? Ujú. Ya. Esta no es una novela escapista, ¿no? No es que quiera decir, estoy tan harto de los problemas en el Perú que escribo sobre Japón. No, a mí me sirve mucho irme a Japón para hablar de mi momento, hablar de mi experiencia, hablar de mi condición, de mi hoy y de mis urgencias, ¿no? Ujú. Bueno, entonces hablemos de las chicas Bond. En algún momento del relato explica, ya no recuerdo cuál de los personajes, explica que siempre hay tres chicas Bond. ¿Y cómo Ah, sí. es que es el papel en el esquema del Bond de Fleming, digamos? ¿Cómo es que es, cómo son esas tres mujeres? No, es que es una teoría de Roald Ujú. Dahl, el escritor británico, conocidísimo por Claro. sus cuentos para niños, Charlie y la fábrica de chocolates, por ejemplo, que, que también fue espía, ¿no? Como muchísimos escritores y artistas de su generación. A veces la gente lo piensa como un dato extraño, ¿no? Que un escritor haya sido espía, pero en la Inglaterra de posguerra
miles de ingleses fueron espías. Habían vivido una guerra casi, Claro. o se era soldado o se era espía. Y Roald Dahl le piden, que también era amigo del De Fleming. escritor, del autor de Ian Fleming, el autor de James Bond, le pidieron que adaptara al cine, que hiciera el guión de la película basado en la novela de Solo se vio dos veces. Una novela realmente fallida, o sea, no es una buena novela, es una novela muy con componentes muy depresivos, habla de un James Bond que acaba de perder a su esposa, que había sido asesinado en la novela anterior, al servicio secreto de su majestad, Ujú. y, y no sabía qué hacer, porque la novela no se sostenía, no tenía una trama como para trasladarla al cine con efectos, con historias, con explosiones, y él solamente tenía del productor, Broccoli, le dijo, mira, tú solo tienes que saber dos cosas. La primera es que queremos que en la película el archienemigo de Bond, su guarida secreta sea dentro de un volcán. Era la imaginación Una del cosa productor, sencilla, ¿verdad? claro. Habían Sí. viajado a Japón, habían sobrevolado con un helicóptero paisajes de Japón, vieron los volcanes y dijeron, no, el archienemigo tiene que tener su guarida dentro de este volcán. Un poco una idea que no es tan alucinante, porque recordemos las guaridas de los nazis construidas dentro de montañas, ¿verdad? Sí. Para protegerse de los bombardeos, ¿no? Ujú, Y la otra cosa que le dijeron es, mira, aquí la historia es muy sencilla. En toda la historia de Bond tienen que haber tres mujeres, ¿no? ujú, La primera es la que se sacrifica. La primera es la que morirá en la primera parte de la historia. La segunda es la archienemiga, ¿no? la Que mala, la digamos. mala, que o la vence llevándola a su propio terreno o la asesina, ¿verdad? Y la tercera es la chica Bond, eh, Inicia. compañera del héroe, ¿no? La que de alguna u otra manera, siendo a veces de forma más tímida y aniñada en las primeras películas y más empoderada en las siguientes, va a ser la compañera del héroe, ¿no? A veces se va a meter en problemas para que el héroe la salve y en las siguientes va a ser muchas veces ella la que se pueda desenredar del enredo. Ujú, Y esa es una teoría que Roald Dahl la, la verbalizó en muchas entrevistas que le hicieron después del estreno de esa película. Es muy ujú. divertido, por supuesto. Sí, por ahí el joven Saito, creo que es él, el que dice que era mejor Roger Moore que Sean Connery. Eso lo piensas tú, ¿no? ¿Te gusta más Roger Moore? Mira, la verdad es que a la pregunta de cuál es el mejor cuál es el mejor James Bond, hay solamente dos posibles respuestas, ¿no? La Ujú, primera es emocional, es absolutamente subjetiva y en la que no hay espacio para debate, porque ujú, ¿cómo vamos a debatir sobre la subjetividad? El mejor James Bond es el que te ha acompañado, el que ujú. generacionalmente es tu James Bond, ¿no? Claro. El de mi padre fue Sean Connery, el mío fue Roger Moore, ¿no? Y Ajá. así las generaciones siguientes tienen sus propios James Bond. Si me lo preguntas de una forma, digamos, profesional, con distanciamiento crítico, si te lo preguntas a un periodista cultural, a mí personalmente el mejor actor me parece Sean Connery de toda la saga, Ajá. porque no solamente por una cuestión de interpretación de su propio personaje, sino sobre la huella que tiene en el cine contemporáneo, ¿no? Yo Ujú, creo que ni el último actor, ni Daniel Craig, que es el último intérprete de James Bond, yo creo que alcanza a tener la performance actoral de que Connery. alcanzó Sean Connery, ¿no? Sí. Bueno, pero esta no es una novela, no es una crítica de cine, es una historia. Y quiero por eso volver a la historia, a la novela, y preguntarte cómo construiste ese personaje tan lleno de aristas, de esquinas, de luces, de sombras, de miedos, de fragilidades, de fortalezas, que es el joven Saito. Ujú. Eh, Ay, qué por- bueno que te haya parecido eso, Clara Elvira, Ujú, porque
Mira, esta novela me ha tomado mucho tiempo, pero es en la pandemia el momento en que decidí ponerme a cerrar el, a cerrar el tejido de esta novela, porque yo estaba escribiendo en muchas cosas, pero no encontraba un elemento articulador. Y el recogimiento que nos obligó la pandemia me Ujú. hizo pensar también en mis propias inseguridades, en mis propias dudas, en mi propia diferencia con mi padre, en los miedos que tuve, eh, en cuánto lo quise, pero también en cuánto he querido yo diferenciarme de él. Algo imposible, porque al final pasan los años, uno se ve al espejo y dices que te has Sí. convertido en tu propio padre, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que uno está en todos sus personajes, ¿no? Pero yo creo que la certeza de que me había aproximado en esta novela a lo que yo quería decir tenía que ver en cuánto apostaba, en cuánto podía construir al joven Said. O sea, el grado de apuesta, el grado de revelación, el grado de intimidad que yo pudiera haber compartido con este personaje, el grado de disfrazarme yo y revelar al personaje, eh, creo que lo centré en la construcción de este personaje. Y Ujú. entonces, si a ti te ha conmovido, es porque yo lo he escrito también sintiéndome muy conmovido por eso. Sí, bueno, pues ahí se nota. Aquí está Enrique Planas con Chicas Bond. Les reitero que tendremos una conversación en la que estará además Katia Dawi en AI Festival y que no se pierdan, ya van a ver en dónde pueden encontrar toda la información sobre AI Festival. Gracias, Enrique, por estar aquí en Hora de Leer y nos vemos en Arequipa. Nos vemos en Arequipa, yo encantadísimo porque tengo muchas también ganas de conversar contigo y con Katia Dawi, una escritora que admiro muchísimo y que al final vamos a terminar hablando de su familia y de la mía. Así que qué miedo. Así es. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Hey Festival Arequipa 2022. 4 días para dialogar sobre literatura, ciencia, medio ambiente, activismo, igualdades y otros temas de actualidad del 3 al 6 de noviembre. Adquiere tus entradas en www.heyfestival.org/Arequipa. Imagina el mundo.